Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo a qué hora estén viendo este video. En el mismo vamos a trabajar sobre las reformas borbónicas en el Río de la Plata. Esto, como vimos en el anterior video, es parte de un plan general de transformación o de intento de transformación de la monarquía hispana, de las colonias y de la relación entre la monarquía hispana y sus colonias, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es puntualizar en los cambios que se provocan en el Río de la Plata y en el impacto que tienen estas reformas en esta región, ¿sí? Bueno, la decisión de crear el Virreinato de Río de la Plata está muy vinculada con el proceso de atlantización del comercio que veíamos en la clase anterior, em, que pone el Atlántico Sur em, como eje de buena parte del comercio que se articula entre Europa, África, Brasil y en el caso del Río de la Plata, por Buenos Aires, por sus vinculaciones con Potosí, a pesar de que Buenos Aires, hasta las reformas borbónicas, no es un puerto habilitado. Y de ahí me parece que están las dos grandes cuestiones a resolver, o que la creación del virreinato intenta resolver. Por uno, bueno, ya lo habíamos visto en el video sobre las reformas borbónicas en general, el problema de la defensa del territorio. En el caso puntual del Río de la Plata, esa defensa del territorio está muy vinculada con la frontera portuguesa, ¿sí? Y justamente el dominio de la cuenca del Plata, es decir, el Río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay, es clave, ¿sí? Quien controle esto, en definitiva, controla el grueso del comercio por las vías fluviales que permite controlar. Y los portugueses, bueno, a lo largo del siglo XVII y XVIII vienen penetrando en una zona que la corona hispana considera propia, ¿no? Entonces, la fundación del Virreinato del Río de la Plata está muy vinculada con tratar de ponerle coto al avance portugués. Y el otro problema es el comercio. ¿Por qué? Por una cuestión geográfica, Potosí, que está acá. Piensen que África estaría, si seguimos este mapa, por acá. La entrada de esclavos resulta más sencilla por Buenos Aires, pero Buenos Aires no es un puerto habilitado. Sin embargo, tiene un acento inglés establecido a lo largo del siglo XVIII que permite una entrada legal de esclavos, pero es limitada, ¿sí? Entonces, en definitiva, la creación del virreinato y la habilitación del puerto de Buenos Aires está muy vinculada con estos dos grandes problemas que intenta resolver la monarquía. Bueno, en 1776 se crea el virreinato y se envía a Pedro Ceballos con una expedición de 10.500 hombres. Esto es una locura de gente para la época. Si no me equivoco, debe ser la mayor provisión de hombres, de soldados de alguna expedición alguna vez realizada por la corona hispana en América, ¿sí? Y tiene como objetivo reconquistar Colonia del Sacramento, que luego va a ser parte por los tratados, creo que el Tratado de San Ildefonso, el que definitivamente da el dominio de Colonia a la corona hispana, a pesar de haber sido fundada por los portugueses. Y Buenos Aires se transforma en capital virreinal, ¿sí? Capital virreinal en una región que era totalmente marginal en el imperio colonial, esto ya lo habíamos hablado, fíjense, Buenos Aires está en el extremo sur del dominio, el eje económico está en la región de los Andes, en la región de Potosí, y la vinculación principalmente es con Lima. Ahora, la creación del Virreinato del Río de la Plata va a dotar a una ciudad marginal, insisto con esto, como Buenos Aires, de capital del virreinato y un territorio muy extenso, pero más que extenso, lo importante es que dentro del virreinato del Río de la Plata es la zona del Alto Perú que queda bajo control del virreinato del Río de la Plata y por ende de su capital, Buenos Aires. Esto va a ser
muy nocivo para la élite limeña, que obviamente está que trina por esta decisión imperial de quitar el, el control del Alto Perú. El objetivo de Borbón es que la producción minera empiece a salir hacia España por el Atlántico y Buenos Aires ahí cumple un rol central. Ahora, Buenos Aires está en la frontera indígena, es un lugar muy poco poblado. Acá yo les voy a poner algunas cuestiones del- de poblacionales. Según el censo de 1778, en Buenos Aires viven 37.000 personas en lo que es Buenos Aires y la campaña, es decir, muy poca gente. Sin embargo, por una decisión imperial, Buenos Aires pasa a ser capital del virreinato, el eje de la articulación comercial entre Potosí y la metrópoli, y un puerto habilitado al comercio de 1778. Claro, el problema es que Buenos Aires va a ser dotada de todo lo que implica el establecimiento de una capital virreinal y de una burocracia virreinal, ¿sí? Va a estar el virrey tiene secretarios, tiene una guardia pretoriana, obviamente, tiene distintos asesores y demás. También Buenos Aires se va a transformar en sede de intendencia en 1783, va a tener un tribunal de cuentas, se establece la Real Aduana una vez que el puerto es habilitado para regular el comercio, ¿sí? Un estanco de tabaco, el consulado de comercio, la Real Audiencia. En definitiva, se dota a Buenos Aires de una gran burocracia, bien, para administrar el virreinato, pero también se transforma en un gran centro comercial y producto de ese interés de defender el territorio, se la dota de una gran cantidad de fuerzas militares, tanto regulares como de las milicias regladas que habíamos hablado antes. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? ¿Cómo financiar esto? Porque la actividad productiva de Buenos Aires, por ser una región poco poblada y totalmente marginal, no permite recaudar la cantidad de impuestos necesarios para sostener esa enorme burocracia que se ha instalado producto de una decisión imperial. Bien. Para resolver esto, se establece el situado potosino. Bien. El situado es mm, una institución colonial que podemos como pensarla como si fuese un subsidio en la actualidad. ¿Y en qué consiste? En dotar de recursos fiscales a una región deficitaria en términos de recaudación. Es decir, Buenos Aires tiene que sostener en términos de impuestos, perdón, en términos de salarios y recursos administrativos, una burocracia, sin embargo, no cuenta con los recursos para sostenerla. Por el contrario, la zona de Potosí es una zona superhabitaria. Es decir, si bien está dotada de una burocracia y demás, genera una cantidad de recursos que supera los gastos. Entonces, ¿qué es el situado? Una remesa de plata anual que baja de Potosí a Buenos Aires para financiar esa burocracia que se ha establecido. Se calcula que entre el 60 y el 70% de los ingresos de Buenos Aires provenían del situado potosino. Bien, es decir, Buenos Aires sin Potosí no puede subsistir. Bien, entonces, el situado es una transferencia de recursos de una zona superavitaria en términos fiscales a una zona deficitaria en términos fiscales, ¿sí? Fíjense cómo, si repasamos estas reformas, tanto en términos de el establecimiento de un virreinato, la sede de la intendencia, eh, el establecimiento del consulado de comercio, del estanco, de la Real Aduana y demás, la habilitación del puerto, el situado potosino, etcétera, advertiremos rápidamente que las reformas borbónicas para la región rioplatense y particularmente para Buenos Aires son enormemente beneficiosas, ¿sí? Enormemente beneficiosas. Buenos Aires pasa de ser una ciudad totalmente marginal a ser una capital virreinal a la escala de Lima, a la escala de Ciudad de México.
¿sí? En ese sentido, las reformas borbónicas son enormemente eh, beneficiosas para Buenos Aires, privilegian a la situación porteña y Buenos Aires desde este momento se comenzará a transformar en una gran ciudad dentro de América, ¿no? Esto pues se consolidará por los procesos económicos eh, luego de la independencia, ¿sí? Y desde 1785 se establece también una audiencia y esta audiencia, fíjense la jurisdicción que tiene, es decir, tiene jurisdicción sobre el Paraguay, sobre toda la Intendencia de Buenos Aires y sobre la Intendencia de Salta y la Intendencia de Córdoba, ¿sí? Es enorme. Eh, la Audiencia de Buenos Aires, el control que tiene, lo único que no queda bajo la Audiencia de Buenos Aires son, en términos judiciales, el Alto Perú. Ya lo habíamos visto en la anterior clase, pero bueno, ahora podemos detallarlo un poquito mejor. Cómo se organiza el Virreinato del Río de la Plata. Va a tener 8 intendencias. La Intendencia de Buenos Aires, fíjense que la Intendencia de Buenos Aires abarca muchísimo más de lo que hoy es Buenos Aires, provincia. Abarca Santa Fe, abarca lo que hoy es Entre Ríos, abarca lo que es Corrientes, abarca gran parte de la banda oriental, ¿sí? Tenemos la Intendencia de Córdoba, con sede en la ciudad de Córdoba, y la Intendencia de Salta, con sede en la ciudad de Salta, ¿sí? Cada una de estas intendencias tiene un intendente, ¿bien? Que está por debajo del virrey, pero que tiene vinculación con el rey, como habíamos visto antes. Y a su vez, cada intendente tiene tenientes de intendente en las ciudades subordinadas dentro de la intendencia. Es decir, el intendente está en la ciudad de Salta, envía un teniente de intendente a la ciudad de Jujuy, a la ciudad de Tucumán, a la ciudad de Catamarca, o a la ciudad de Santiago del Estero. En Córdoba, lo mismo, a la ciudad de Mendoza, a la ciudad de San Luis, a la ciudad de San Juan, a la ciudad de La Rioja, en Buenos Aires, a la ciudad de Santa Fe, a la ciudad de Corrientes, a la ciudad de Paraná y demás, ¿sí? Y esos tenientes de intendente tienen como objetivo, obviamente, em, informar al intendente, pero también aplicar las medidas que el intendente toma, ¿sí? Lo mismo pasa en la Intendencia de Charca, en la de Potosí, en la de La Paz y en Cochabamba. Y después, como decíamos otro día, tenemos la organización de gobiernos, gobierno de Mojos chiquitos y el gobierno de las Misiones, dividido en dos. Además del de Montevideo, estos generalmente están en zonas fronterizas, fíjense cómo, porque son gobiernos más militarizados, eh, cómo están obviamente tratando de frenar el avance portugués. No tanto en esta zona que está el Amazonas y es muy difícil, pero sí en la región del sur del imperio portugués. Como decíamos, bueno, tenemos una audiencia que es la audiencia de Buenos Aires tiene el dominio de este territorio y la audiencia de Charcas tiene jurisdicción sobre este territorio. La última cuestión a remarcar, y esto ya lo habíamos visto cuando vimos la conquista, es cómo ya todavía en el siglo XVIII, esto se va a mantener durante el siglo XIX, una cuestión es el espacio pretendido, que vendría a ser todo esto, que aparece, si quieren, en los tratados con Brasil, perdón, con Portugal y demás, sobre cuáles son las zonas de dominio español y cuál de las de portugués. Pero la otra es el espacio ocupado, todo lo que acá aparece pintado de gris, y en el caso del Portugal de Brasil, deberíamos marcar todo esto de gris también. Es zona donde no está ocupado por la población hispana, sino que ahí viven indígenas que no han sido sometidos, bien, como suelen decirlo en la época, son salvajes, en el sentido de que no han recibido el cristianismo. Entonces, ojo con esos mapas donde aparece todo pintado como si fuese dominio español. Sin más, esto recién va a ser dominado por las conquistas que haga el Estado argentino hacia el Chaco, hacia la Patagonia, el Estado chileno hacia la Araucanía, el Estado brasilero hacia el Amazonas. Bien. Dicho esto, es interesante pensar un poco cómo funciona la economía del Virreinato del Río de la Plata. Bien.
Esta economía es dinamizada, como ya habíamos visto cuando veíamos el Virreinato del Perú y hablábamos del espacio peruano, con el texto de Asadurian. Eh, y Potosí sigue cumpliendo la misma función. Es decir, es el motor de la economía, es una zona de arrastre que articula todo el espacio colonial y que, en definitiva, demanda distintos productos tanto de la región que es de la Intendencia de Salta, la Intendencia de Córdoba, la Intendencia del Paraguay, las Misiones, la Intendencia de Buenos Aires. De algunos lugares proviene algodón, de otros provienen telas, de otros provienen mulas, de otros proviene aguardiente, vinos, yerba, esclavos y demás. ¿Sí? Es decir, Potosí sigue siendo un motor de la de economía, un centro de articulación, a una zona de arrastre, como se puede llamar. Lo que sí, la decisión imperial de drenar los recursos vía Buenos Aires dinamiza aún más todo este circuito, es decir, lo que va a ser conocido como el Camino Real, que va uniendo Buenos Aires, Luján, Santa Fe, Córdoba, Santiago, Tucumán, eh, Salta, Jujuy, Tarija eh, y demás, bien, hasta llegar a Potosí. ¿Sí? Hay zonas que obviamente se van a especializar para abastecer a Potosí, igual que lo habíamos visto antes, ¿sí? La Intendencia de Salta y la Intendencia de Córdoba, perdón, son las zonas más pobladas, bien, y desarrolladas dentro de lo que luego va a ser la Argentina. Fíjense, por ejemplo, acá el caso de la población rural cordobesa, bien, y esto no incluye otras ciudades de Córdoba, acá, como ustedes lo ven, ahora vamos a trabajar sobre esos gráficos, ¿sí? Y acá yo les pongo las principales actividades productivas de cada región, que justamente son las que demanda Potosí y las que permiten ese desarrollo del mercado interno, ¿bien? Es decir, principalmente tenemos actividades agrícolas y ganaderas, tanto para el autoconsumo como para el abasto interno, ya sea de esas ciudades como Córdoba, Salta, Santiago, San Luis, Mendoza, San Juan y demás, pero también para abastecer, por ejemplo, de mulas a Potosí o de vino y aguardiente, pero también en algunas regiones de textiles, ¿sí? La Intendencia de Salta. Perdón, la Intendencia de Salta y de Córdoba, esto es lo que va a ser conocido luego como el NOA, el noroeste argentino, o lo que suele ser llamado como el interior, ¿sí? La región del interior. Y después tenemos la Intendencia de Buenos Aires, que es lo que va a ser conocido como el litoral, actual Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y en menor medida las Misiones. Esta es una zona poco poblada, pero producto de la decisión imperial, de la atlantización del comercio y de algunas características geográficas, como puede ser la disponibilidad de tierra fértil, está en un proceso de muy fuerte crecimiento. Ahora lo vamos a ver en la actividad. Y ese crecimiento está principalmente vinculado con la actividad ganadera y agrícola, tanto sea para el autoconsumo o el abastecimiento de las ciudades, incluso eh, en algún sentido, referido a la actividad ganadera, de la exportación principalmente de cuero. Bien, esto es muy importante en la banda oriental y en Entre Ríos para la época, todavía no tanto en Buenos Aires, em, que se transforma en la principal región ganadera del periodo colonial. Bien, Buenos Aires va a generar una ciudad enorme y su zona rural todavía en el siglo XVIII es muy poco poblada, producto de, como decíamos antes, de la decisión imperial de transformarla en capital del virreinato. Va a vivir un proceso de gran crecimiento, se va a transformar en una urbe. Por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, si en 1778 Buenos Aires tiene 24.000 habitantes, para 1810 tiene 40.000, ¿sí? Es decir, estamos en una zona de crecimiento importante. Y la otra zona que va a empezar a crecer fuertemente es su campaña, es decir, la zona rural adyacente a Buenos Aires. Para la época, por ejemplo, piensen en lugares como San Isidro, San Fernando, la zona de Morón, Luján
eh, y para el sur la zona de Quilmes, ¿sí? Hasta la zona de Quilmes. ¿Y por qué genera un proceso migratorio? Bueno, además de las demandas que genera el establecimiento de una ciudad capital virreinal y el crecimiento poblacional que implica, y por ende las demandas de alimentos y otros bienes, tenemos una zona que es una región con tierras fértiles, muy fértiles, disponibles. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener es un proceso migratorio de otras regiones del virreinato, muy marcado, por ejemplo, de la zona puntana, de San Luis, de Santiago también, pero también incluye del Paraguay, de Córdoba, de Salta, de Jujuy, de familias campesinas que buscan hacerse del control de la tierra, es decir, el control de los medios de producción, y como todavía no hay derechos de propiedad consolidados, lo pueden hacer sin necesidad de ser propietarios, por eso hablamos del establecimiento de pequeños y medianos productores, ¿sí? Que generalmente trabajan la tierra para el autoconsumo, pero si tienen la posibilidad de contar con un excedente, principalmente en la producción ganadera, por ejemplo, la producción de algún cuero, se vende en el mercado. Bien. A su vez, que proliferan estos pequeños y medianos productores, producto del avance migratorio y del crecimiento que está viviendo esta región, también se comienzan a generar grandes estancias, mucho más en la banda oriental que en la banda occidental, es decir, en lo que hoy es Buenos Aires. Y generalmente estas estancias contratan esclavos como mano de obra permanente y peones para cubrir las necesidades del ciclo agrícola y ganadero, es decir, en la actividad agrícola y ganadera, a lo largo del año hay momentos donde, por ejemplo, pensemos en la producción agrícola de trigo, que es la principal producción, hay momentos del año de muy poco trabajo y hay momentos del año donde la actividad genera enorme demanda de trabajo, dos momentos, la siembra y principalmente la cosecha. Entonces, las estancias combinan mano de obra esclava para los trabajos permanentes a lo largo del año y peones que muchas veces provienen de estos pequeños y medianos productores que viven cerca, que se conchaban para, por ejemplo, hacer la cosecha. O lo mismo en la actividad ganadera cuando es el momento de la yerra o el procreo del ganado. eh, que combinan mano de obra esclava y mano de obra libre. Pero esto es importante porque es una de las características de la región, la convivencia entre familias campesinas de pequeños y medianos productores con grandes estancias que se articulan en la producción de bienes agrícolas y ganaderos, ¿sí? Sin embargo, la economía mercantil sigue siendo un porcentaje muy bajo de la actividad económica. Bien, porque buena parte de la producción es para el autoconsumo y no entra en la circulación mercantil, ¿sí? Para ver estas cuestiones del crecimiento de la región, por ahí puede ser interesante analizar este cuadro. Bien, en este cuadro lo que ustedes tienen es la distribución de la masa decimal en todas estas regiones: Buenos Aires, Banda Oriental, Nuevo Litoral sería Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Catamarca, San Martín de Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Santiago del Estero. Bien. ¿Qué es la masa decimal? Él cobró el diezmo, ¿sí? El diezmo se cobraba a la producción agrícola y a la producción ganadera. Bien, acá ustedes tienen la producción agraria en general. Los que están, la columna que está en blanco es la que corresponde a 1788-92 y 17, perdón, a 1788, no, sí, a 1788, 1792. Y la que está punteada corresponde a 1798, 1802, es decir, es la posterior. Fíjense, por ejemplo, en Buenos Aires, la masa decimal era, esto está medido en pesos, de 21.000 pasa a 35.000, un crecimiento muy significativo. Ahora, en Córdoba, fíjense cómo el crecimiento es mayor,
porque más que duplica, estamos en unos 8.000 y pasa a 20.000. No llega a la dimensión porteña, pero Córdoba claramente se muestra como una zona de enorme crecimiento, en gran medida porque la incorporación del Alto Perú dentro del Virreinato de Río de la Plata y, y Buenos Aires como capital imperial, por donde sale la plata potosina, en definitiva, ¿qué hace? Que Córdoba funcione como nexo entre el comercio que se hace de Buenos Aires con Potosí, de Asunción y la zona de Paraguay y de las Misiones con Potosí, ¿bien? Y de Potosí con la metrópoli, ¿bien? Y después tenemos el resto de las regiones, cómo van creciendo o no. Entonces, y acá tienen en algunos lugares, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán y Jujuy, el crecimiento de la población urbana y el crecimiento de la población, no tenemos el crecimiento, perdón, la cantidad de la población urbana y la cantidad de la población rural en cada uno de los espacios. Entonces, la actividad que les propongo que realicen y que después corregiremos es relacionar la producción agraria según los datos de los diezmos de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Salta y Jujuy. Acá tienen los datos de los diezmos, con los datos de la población, bien, urbana y rural de las mismas regiones. Entonces la pregunta es, ¿se correlaciona la existencia de mayor población rural con un rápido crecimiento de la producción agraria? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hipótesis les parece que son apropiadas? Bien. Traten de hacer la actividad y lo charlamos en la clase que viene. Lean en este sentido el texto de Barsky y Hellman para orientarse y resolver mejor la actividad o pensar en definitiva qué es lo que está detrás de la correlación o no de estos datos entre el diezmo, es decir, entre la producción y la población.